Frank Fritz, el querido coanfitrión de American Pickers, pasó la mayor parte de su vida viajando por todo el país, tratando de encontrar tesoros ocultos y convertirlos en valiosas posesiones. Pero lo que muchos no sabían era el verdadero tamaño de la fortuna que ha acumulado en silencio a lo largo de su vida. La pasión de Frank por las antigüedades no era solo una simple afición, se convirtió en la base de una fortuna que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Después de tomar un paso atrás del programa, la vida de Frank se complicó y ahora su legado ha dejado a su familia con una mezcla de lágrimas y admiración por la vida que él construyó. Acompáñanos mientras revelamos la fortuna que Frank dejó atrás, una que hace llorar a su familia. En 2022, Frank Fritz fue hospitalizado después de sufrir un grave derrame cerebral que lo dejó en estado crítico. Cuando todos pensaban que se estaba recuperando, reuniéndose con su amigo y coanfitrión Mickey Wolf, lamentablemente falleció en septiembre de 2024. Esto fue confirmado por Mickey Wolf, quien compartió la desgarradora noticia en Instagram, diciendo: según el certificado de defunción de Frank, la causa oficial de su muerte fue un derrame cerebral causado por una enfermedad vascular cerebral. Otros factores contribuyentes incluyeron estenosis aórtica, una afección que estrecha la válvula aórtica del corazón, y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una afección pulmonar que afecta la respiración. Pero antes de su muerte, pasó por momentos difíciles que muchos pensaron que lo habían agotado financieramente. Sin embargo, ese no fue el caso. Su fortuna se mantuvo intacta, pero para la gran sorpresa de muchos, su enorme fortuna supuestamente no tiene testamento. La muerte de Frank dejó a su familia emocionalmente afectada, no solo porque falleció, sino debido a las complicaciones relacionadas con su riqueza, su tutela y la ausencia de un testamento. Verás, todo esto no ocurrió de la noche a la mañana. La historia comenzó mucho antes de su muerte. Después de sufrir un grave derrame cerebral en 2022, Frank quedó incapaz de cuidar de sí mismo. No pudo manejarse a sí mismo ni sus finanzas. Su condición física y mental se deterioró hasta el punto en que su familia y amigos pidieron la tutela. Lo que esto significa es que se nombró un tutor legal para gestionar los asuntos personales y financieros de Frank, ya que él no podía hacerlo por sí mismo. Esto se hizo de buena fe por las personas que lo rodeaban para garantizar su seguridad y proteger sus bienes. Después de la petición, el amigo de toda la vida de Frank fue nombrado su tutor. Su trabajo era sencillo: ayudaría a Frank a manejar su cuidado diario, decisiones médicas y arreglos de vida. Mientras tanto, el banco Midwest One fue nombrado como el tutor de las finanzas de Frank. Esto significaba que el banco era responsable de supervisar sus activos, incluidos sus bienes raíces, antigüedades y su colección de bicicletas. Para un hombre que había viajado por todo el país, haciendo negocios y prosperando con independencia, la tutela fue una dolorosa pérdida de autonomía. La fortuna por la que trabajó tan duro ahora estaba bajo el estricto control de un banco, pero la tutela fue lo menos preocupante para sus amigos y familiares. Al parecer, Frank no dejó un testamento legalmente válido antes de su muerte, lo que creó algunas complicaciones. Lo que esto significa es que la distribución de su fortuna probablemente se regirá por las leyes de sucesión intestada del Estado, las cuales dictan cómo se dividen los bienes cuando alguien muere sin instrucciones por escrito. En Iowa, donde vivía Frank, las leyes de sucesión intestada priorizan a los miembros de la familia inmediata. Si Frank hubiera tenido hijos, ellos habrían heredado los bienes de su padre, y si no, la fortuna pasaría a los padres sobrevivientes, hermanos o familiares cercanos. Y eso plantea una pregunta que todos se hacen: ¿tenía Frank una esposa o hijos? En 2021, comenzaron a correr rumores de que Frank, conocido por su larga soltería, finalmente se había casado. Pero ya sabes, los rumores seguirán siendo rumores a menos que se demuestre lo contrario. En American Pickers, el estado civil de Frank ha sido un misterio, principalmente porque no es activo en las redes sociales. Sin embargo, los fans empezaron a especular que Frank podría estar camino al matrimonio después de notar su muestra pública de afecto con una mujer llamada Diane. De vez en cuando, compartía fotos de ella en su ahora privada página de Facebook. También en 2016, Frank publicó una foto de Diane, su hija Paige, y la hija de Paige. La publicación sorprendió a sus fans cuando se refirió al bebé como su nieta. Sus fans rápidamente asumieron que se había casado en secreto, pero Frank aclaró más tarde que lo que quiso decir es que la familia de Diane es su familia, y que es genial ser el abuelo Frank. Mientras sus amigos estaban felices de que su presentador favorito tuviera algo importante en su vida, las cosas tomaron un giro diferente en 2021. Durante una entrevista, Frank reveló lo que sucedió detrás de cámaras con Diane. Al parecer, Frank quería casarse con Diane e incluso compró una propiedad en Iowa para prepararse para su nueva familia.
Desafortunadamente, descubrió que Diane tenía a otro hombre con el que salía. La revelación terminó con su relación, aunque Diane negó las acusaciones de que veía a otro hombre. Así que, a pesar de sus esfuerzos por formar una familia, la relación se rompió, lo que dejó a Frank solo. Básicamente, Frank y Diane tomaron caminos separados mucho antes de su muerte, y eso significa que Frank no tenía esposa ni hijos. Y según las leyes de herencia, en ausencia de una familia media, se dará prioridad a los parientes cercanos, lo que probablemente no refleja los verdaderos deseos de Frank. Para su familia, la ausencia de un testamento agregó otra capa de tristeza a su pérdida. Sin saber cuáles eran sus deseos exactos, se quedaron especulando sobre cómo habría querido que se compartiera su fortuna. Sus bienes más preciados, antigüedades y su colección de bicicletas, que tienen un valor histórico, podrían ser vendidos. La tutela también empeoró las cosas, ya que Midwest One Bank seguía controlando sus activos de millones de dólares, retrasando la resolución de los problemas. Al menos eso fue lo que muchos pensaron que había sucedido. Pero según una fuente de noticias confiable, Frank en realidad presentó su testamento en un tribunal un año antes de su muerte y sus planes para la fortuna de $6 millones fueron aprobados. En octubre de 2023, el abogado de Frank lo ayudó a presentar su testamento ante el tribunal para su debida custodia. La fuente también informó que un juez de Iowa revisó y aceptó el testamento. Sin embargo, el testamento, junto con los documentos legales relacionados, permanecieron sellados. El testamento sellado significó que la familia de Frank se quedó con preguntas sin respuesta. No pudieron saber explícitamente cómo pretendía compartir su riqueza. Aunque el secreto es legal, añadió frustración y dolor a una situación ya difícil. Aunque pueda ser sorprendente que Frank dejara una gran fortuna, no debería serlo. Muchos solo conocieron a Frank Fritz después de que se uniera a Mickey Wolf para iniciar American Pickers. Pero Frank comenzó su carrera mucho antes de eso, mucho antes de convertirse en esposo en la televisión. Frank trabajó como inspector de incendios durante 25 años. Durante ese tiempo, comenzó a coleccionar recuerdos relacionados con bomberos y estaciones de bomberos. Su idea era simple, creía que podría ganarse la vida con ello cuando pagaba solo $15 por una pieza y las vendía por $475. Pero Frank no solo estaba acumulando riqueza con recuerdos, en realidad estaba ahorrando el dinero para comprar bicicletas. Verás, a Frank le encantaban las bicicletas, especialmente las únicas. Entonces, para ahorrar dinero para una motocicleta Harley Davidson, tuvo que recolectar suficientes recuerdos y trabajar medio tiempo en Coast to Coast Hardware. En ese momento, también comenzó a coleccionar antigüedades y objetos vintage. Avancemos hasta 2002, cuando abrió una tienda de antigüedades, Frank Fritz Fins en Savannah, Illinois, tomándose un descanso de su trabajo como inspector de incendios. La tienda servía como un centro para vender los artículos únicos que recolectaba durante sus aventuras de búsqueda. Desde juguetes vintage hasta letreros raros, la tienda se convirtió en un negocio exitoso que aumentó su fortuna. Debido a su reputación y habilidades para localizar antigüedades, pronto se convirtió en una figura popular en Savannah. Para capitalizar, el programa de History Channel lo notó y lo demás es historia. El gran momento de Frank llegó cuando se presentó en el centro de atención con Mickey Wolf como coanfitrión en American Pickers. En el programa, Frank gana hasta $300,000 por temporada, lo que se convirtió en un contribuyente importante a su riqueza. Además de su trabajo en American Pickers, Frank también trabaja como actor de voz, y podría sorprender saber que prestó su voz para un episodio de la serie animada American Dad en 2017. También apareció en muchos otros programas de televisión, incluidos American Restaurant, Porn Stars, el programa de Rachel Ray y Late Show with David Letterman. Todo esto contribuyó significativamente a su patrimonio neto. Aparte de los programas de televisión, Frank también mostró su pasión y experiencia como buscador de antigüedades para escribir libros. Pudo lanzar 2 libros, American Pickers Guide to Picking en 2011 y How to Pick Vintage Motorcycles en 2013. Con Frank siendo uno de los favoritos de los fanáticos, puedes estar seguro de que sus libros tuvieron éxito en el mercado y contribuyeron a su riqueza. Pero Frank no se detuvo allí. También se aventuró en el sector inmobiliario, comprando propiedades que añadieron valor a su portafolio. Sus inversiones incluyen una casa espaciosa en Iowa, que supuestamente compró por $130,000 en 2010. Luego adquirió una propiedad adyacente por $25,000, lo que eleva su total a $155,000.
Con los años, el valor de la granja ha aumentado significativamente, contribuyendo a su riqueza. Con numerosos emprendimientos comerciales y propiedades, el patrimonio neto de Frank Fritz se estima en alrededor de $6 millones, lo que sorprendió a muchos de sus fanáticos y familiares. Ahora, no te equivoques, Frank es un trabajador incansable y ha estado construyendo su riqueza desde siempre, pero muchos pensaron que lo había perdido todo debido a una enfermedad. Bueno, según una fuente confiable, Frank gastaba cerca de $30,000 mensuales en atención médica en casa antes de su muerte. Pero la verdad es que los problemas de Frank comenzaron mucho antes de su derrame cerebral. Todo comenzó después de que dejó American Pickers. Lo que muchos notaron inmediatamente después de que Frank dejó de aparecer en el programa fue su pérdida de peso, lo que por supuesto generó preocupaciones. El Dr. Frank siempre fue abierto acerca de su lucha contra la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria intestinal crónica, que causa síntomas como dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso y complicaciones como anemia y artritis. Sin embargo, no reveló que su pérdida de peso se debía a su enfermedad, sino que la atribuyó a su nuevo estilo de vida. Afirmó que había estado cuidando lo que consumía y comiendo saludablemente para poder controlar la enfermedad. Frank también mencionó que atender las plantas en su granja y participar en trabajos agotadores contribuyó a su pérdida de peso. Aunque todo esto suena convincente, más tarde se reveló que la pérdida de peso de Frank no estaba relacionada con el trabajo agotador, sino con su adicción personal. Más allá de la enfermedad de Crohn, Frank luchaba contra el alcoholismo. En 2017, fue arrestado por conducir bajo la influencia. El arresto lo llevó a ser multado y también lo obligó a someterse a un programa de evaluación y probation. Para 2021, Frank llevaba años sobrio. Ingresó a un programa de rehabilitación de 77 días para cerrar la brecha entre él y su adicción. Antes de esto, perdió a su madre y a su abuelo debido a problemas de salud relacionados con la misma adicción. Probablemente tuvo que repensar su vida para poder cambiar, pero parece que Frank estaba lidiando con mucho más que solo la adicción. En 2021, una fuente informó que Frank estaba teniendo dificultades para pagar los impuestos de propiedad de su granja en Iowa. Para alguien que supuestamente gana más de $300,000 por temporada en American Pickers, esto no debería haber sido noticia, pero parece que su salida del programa afectó sus finanzas. Además, sus facturas médicas también podrían jugar un papel importante en el lío financiero. Se reportó que la factura de Frank post-cirugía costaba una exorbitante cantidad de $270,000 al año. Para desglosarlo, Frank gasta aproximadamente $28,000 mensuales en gastos, incluidos $22,000 en atención médica en casa. Otros gastos incluyen $1,250 en comida, $850 en pagos de seguro médico, $500 en transporte, $250 en ropa, y más. Para alguien que está sin trabajo y gana solo $60,000 anuales de inversiones, sus gastos mensuales eran desorbitados. Sin embargo, parece que Frank había estado luchando con problemas financieros durante años. En 2017, su empresa FFF Holdings fue cerrada. La historia detrás de esto fue que la licencia comercial fue disuelta por no presentar los documentos requeridos exigidos por el gobierno. Aunque la empresa, que había estado en funcionamiento desde 2010, ya no está activa, su tienda, Frank Fritz Fines, sigue operando. Para complicar aún más las cosas, Frank vendió su granja en Iowa en 2019. Esto ocurrió después de una separación de su amante distante, Diane. La relación, que muchos pensaban que llevaría a matrimonio, terminó después de que Diane acusara a Frank de negligencia. Pero no solo fue negligencia, Frank también fue acusado de infidelidad. Una de las principales razones que causaron la separación entre los ex amantes fue que Diane sorprendió a Frank con otra mujer, lo que causó una tensión en su relación. Aunque los dos se reconciliaron después del incidente, la falta de confianza seguía presente. Mientras intentaban resolver las cosas entre ellos, su relación sufrió otro golpe cuando un fuego artificial explotó accidentalmente en su hogar. Según Diane, Frank estaba bebiendo con un amigo cuando encendió un fuego artificial, y cuando este no se encendió, lo desechó descuidadamente en un cenicero. Diane, que no sabía nada de los fuegos artificiales, fue a encender un palo cerca del cenicero, lo que causó una explosión que afectó algunas partes de su cara y mano. Después del incidente, Diane reveló que Frank se negó a llevarla al hospital de inmediato. En su lugar, le dijo que aguantara. Diane tuvo que esperar algunos días antes de recibir atención médica después del incidente. Después de recibir la atención adecuada, Diane,
claramente harta de Frank, presentó una demanda contra él, acusándolo de negligencia en el accidente con los fuegos artificiales. Como parte de la demanda, Diane solicitó $50,000 en compensación por dolor y sufrimiento, angustia emocional, pérdida de función del cuerpo, pérdida de capacidad de ganancia, pérdida de una vida normal y gastos médicos. Sin embargo, el caso fue desestimado por el tribunal, pero no el drama personal. Después del juicio, quedó claro que la relación entre los amantes terminó de forma amarga. En varias entrevistas, ambos se acusaron mutuamente de infidelidad, con Frank afirmando que Diane le fue infiel durante 2 años. Incluso mencionó que sus acciones lo llevaron a tatuarse la frase "un tramposo", siempre un tramposo, como recordatorio de no cometer el mismo error nuevamente. Diane, por otro lado, afirmó que simplemente quería seguir adelante con su vida. A pesar de todas las dificultades que atravesaba en su vida y el alboroto con Mickey Wolf, Frank aún intentaba regresar a la televisión. En una de sus numerosas entrevistas, declaró que incluso imprimió camisetas con el mensaje "I want Frank back", aunque luego resolvió las cosas con Mickey en una reunión durante el fin de semana del Día de los Caídos. Eso no fue suficiente para conseguirle un lugar en el programa, ya que falleció algunos meses después. De acuerdo con sus últimos deseos, que sus restos fueran colocados en la parte trasera de una motocicleta para un recorrido por las Quad Cities, se celebraría un recorrido en motocicleta y un concierto en honor a su memoria. Esto sería una forma de último respeto por parte de sus amigos y familiares para celebrar el amor de Frank por las motocicletas y su espíritu aventurero. Hay confusión en el aire con respecto a Gold Rush. ¿Es lo mismo que Gold Rush Alaska? ¿O esta última es otro derivado como Gold Rush, Parker's Trail, Hoffman Family Gold y Jungle Gold? Bueno, Gold Rush, en su primera temporada, se llamaba Gold Rush Alaska, antes de pasar a llamarse simplemente Gold Rush en las temporadas posteriores. Gold Rush es un programa de telerrealidad con temática de aventura transmitido por Discovery Channel y otros canales relacionados con Discovery en todo el mundo. El programa sigue los esfuerzos diarios de empresas familiares dedicadas a la minería de oro, principalmente en la región del Klondike, en Dawson City, Yukon, Canadá, así como en el estado estadounidense de Alaska. En su 12ª temporada, a principios de 2021, temporadas anteriores también incluyeron operaciones mineras en Sudamérica y el oeste de América del Norte. De todas las compañías mineras familiares, la de Parker Schnabel destaca, no solo porque son carismáticos, sino porque son buenos en lo que hacen. En la temporada 12 de Gold Rush, el equipo de Schnabel salió ganador, ya que extrajo más oro que los demás equipos. El equipo de Schnabel excavó un total de 309.75 onzas, 258.462 kilogramos. El equipo de Bits extrajo un total de 4,629 onzas, 143.73 kilogramos. El equipo de Ness extrajo 2,074 onzas, 64.5 kilogramos. Y el equipo de Lewis extrajo un total de 110 onzas, 3.4 kilogramos. Después de más de una década en el programa, y con dudas sobre su renovación, los fans quieren saber qué está pasando realmente con su minero favorito. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vieron en acción. Parker Schnabel sin duda nació para este programa. Como pilar del show, Parker ha aparecido en todas las temporadas de Gold Rush e incluso se ganó un papel como presentador en un programa derivado, Gold Rush, Parker's Trail. Este derivado parece estar ocupando la mayor parte del tiempo de Parker, ya que tiene que viajar por todo el mundo en busca del valioso mineral que su familia siempre ha buscado. Ha visitado Guyana, la ruta del Klondike, Australia y Papúa Nueva Guinea. En 2021, durante la grabación de la temporada 12, Gold Rush fue testigo de un aumento en las apuestas, e incluso los nombres de los episodios reflejan un aire de conflicto, con títulos como Ground War, Battle of the Green Horse y The Ben de Castian. La temporada 12 también muestra a Parker utilizando un equipo pesado conocido como Sluicefer. Mientras tanto, otros miembros de Gold Rush enfrentan inspecciones sorpresa y buscan nuevas ubicaciones para las operaciones mineras. Parker no parece estar desacelerando en lo que respecta al trabajo, y el resultado muestra claramente que lo da todo por su familia. Ser un personaje habitual permitió que los fans notaran que Parker Schnabel ya no aparecía como antes.
Recientemente, Parker participó en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, como hacen otros famosos. Allí, dejó claro el motivo de su ausencia. La gente que ve Gold Rush ya no me ve tanto como antes, porque en cuanto un negocio empieza a crecer lo suficiente, tienes que lidiar con muchísimo papeleo, permisos, cosas de empleados, contadores, impuestos y la lista sigue y sigue. Y no disfruto el día a día de eso, pero sí disfruto el proceso y disfruto los resultados. Sin embargo, Parker Schnabel se tomó un momento para agradecer al equipo minero que ha reunido. Dijo, tener habilidades variadas entre los mineros es inmensamente importante, y cuando una operación minera de oro es más pequeña, los miembros a menudo deben asumir muchos roles diferentes y realizar distintos trabajos, pero ahora que su empresa está creciendo, las tareas deben ser divididas adecuadamente. Parker Schnabel terminó su segmento con una publicación de agradecimiento para sus fanáticos y para su equipo. Está agradecido de tener manos capaces en su equipo que lo reemplazan en su ausencia, y de que esté sacrificando su tiempo para dirigir una empresa más grande porque no le gusta la estancación. Los fanáticos de Parker deben entender que ser la piedra angular de un programa conlleva responsabilidades y sacrificios. Parker parece tener bien establecidas sus prioridades, y está apuntando a un rol más grande para lograr sus metas en la vida. En el mismo segmento de preguntas y respuestas que tuvo con sus fanáticos, uno de ellos le preguntó cuál había sido el mayor desafío al que se había enfrentado en una mina, y él respondió, el mayor problema que enfrentamos es que, como industria, en el mundo real, lo llamarían el mercado total disponible, ¿verdad? Es decir, si vendes periódicos, solo puedes vender periódicos a cierta cantidad de personas. En la minería aluvial en el Yukon, solo hay cierta cantidad de onzas de oro en el suelo, y todos estamos luchando por las mismas onzas. Explicó cómo cada equipo minero reduce sus posibilidades de éxito en la industria. Para aclarar, el objetivo de cada minero es extraer la mayor cantidad de oro posible, pero el mismo oro que están extrayendo no vuelve al suelo. Más bien, reduce las posibilidades de que los mineros tengan algo por lo cual sonreír a medida que pasa el año. Según Parker, todo se trata de encontrar una nueva tierra que no haya sido excavada, con la esperanza de que traiga riquezas en forma de oro. No toda la tierra contiene oro, aunque tienen equipos para confirmar esto. Encontrar tierras con oro parece ser un gran desafío. Parker dice, esa es la gran lucha. Lo que intento decir es que el objetivo de toda empresa minera es dejar de existir, y tu trabajo es minar de la manera más eficiente posible y ganar tanto dinero por onza como puedas. Concluyó el segmento diciendo, todo el modelo minero es insostenible. Bueno, hay una pizca de verdad en eso. Parker solo espera seguir ganando suficiente dinero para él y su familia. Parker Schnabel no es nuevo en la minería. De hecho, comenzó su carrera minera a los 5 años, trabajando en la mina de su padre en Haines, Alaska. Después de aprender eficientemente los aspectos básicos, Parker Schnabel emprendió por su cuenta. A lo largo de los años que ha estado minando, Parker ha extraído millones de dólares en oro del suelo, lo que le ha dado un patrimonio neto muy sólido. Parker no se convirtió en el mejor de la serie de la noche a la mañana. Sin duda, es el mejor entre sus contemporáneos en el programa, y su patrimonio neto lo demuestra. Fue lo suficientemente paciente como para aprender bajo la tutela de su padre. Sin embargo, con una cuenta bancaria abultada, Parker cree que la industria no durará mucho. Como mencionó en su segmento de preguntas y respuestas en Facebook con sus fans, también está involucrado en muchos otros negocios paralelos. Parker Schnabel ha ganado una buena fortuna extrayendo oro y dirigiendo su propio negocio. A partir de 2022, se estima que su patrimonio es de alrededor de 10 millones de dólares, lo cual es más que suficiente para atraer a cualquier mujer hermosa con la que se cruce. Hablando de mujeres hermosas, veamos cómo es la vida amorosa de Parker. Parker tiene todo lo necesario para conquistar a una mujer: dinero, buen aspecto y brillantez. Parker Schnabel también compró recientemente la casa de sus sueños, valorada en $950,000 en Alaska, equipada con todas las comodidades modernas que puedas imaginar. Desde los accesorios de cocina, baño y aseo, hasta la estructura general de la casa, Parker realmente tiene buen gusto por las cosas de calidad y en el amor va por el mismo camino. En cuanto a su apariencia, Schnabel ha sido comparado con Adam Driver, así que no es sorprendente que reciba mucho interés por parte de las mujeres. Pero ya sabes que es difícil identificar a los jugadores sin una tabla de puntuación
relaciones. Así que conozcamos a las mujeres. Ashley Yule. Parker y Ashley Yule se conocieron en Australia después de que el minero la invitara a pasar el verano con él extrayendo oro en Alaska. Parker la describió como una persona tranquila, pero las cosas no salieron como esperaban y ambos tuvieron que tomar caminos separados. La ruptura ocurrió durante la 7ª temporada y después de la 8ª temporada, finalmente se separaron. Tyler Mahoney. Durante la 4ª temporada del programa, Parker hizo correr rumores al estar saliendo con la también minera Tyler Mahoney en Australia. Parece que Parker y Australia tienen una mejor historia de amor que Crepúsculo. Mahoney apareció en uno de los spin-offs, Ozzy Goldhunters, mientras Parker la conoció, pero su encuentro no se concretó. Aunque Parker es más abierto frente a las cámaras, Mahoney es tímida y tiende a evitar muestras públicas de afecto frente a las cámaras. El programa de Parker, Gold Rush, Parker's Trial, podría haberlo ayudado en el departamento amoroso, pero creo que Parker y Morgan simplemente estaban siendo profesionales en todo lo que hacían en el programa. Bueno, ya sea que encuentre o no el amor en el show, ciertamente sonríe de camino al banco después de cada aventura en la mina. Sienna Covell. Sienna Covell es otro nombre que aparece como una de las mujeres con las que Parker ha tenido algo. Sienna es otra colega de Gold Rush y se rumorea que está soltera. Con suerte, Parker tendrá suerte con ella y pronto se casarán. Si no, sugeriría que Parker Schnabel cambie el color de su cabello. Tal vez tenga suerte con la próxima mujer que conozca y posiblemente se ponga más intencional con sus deseos. ¿En cuánto tiempo crees que Parker Schnabel tendrá éxito en su búsqueda del amor?